Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Simplemente Vivir. Esto que hemos empezado hace un tiempo ya con mi querido amigo Nico, con Cari, que hoy no nos va a acompañar porque está paseando. Así que le dejamos un beso enorme y que siga disfrutando de sus vacaciones en familia. Le hemos dado vacaciones acá en el podcast. Y estamos en compañía de otro gran amigo de ambos, compañero de grandes charlas y de charlas con valor que hemos tenido en estos últimos tiempos. Así que bueno, bienvenidos mis queridos amigos. Bueno, gracias Ale, querido. Y sí, es cierto que a veces la costumbre y el hábito hace que nos acostumbremos, valga la redundancia, y la no presencia de Cari genera como un vacío que sin duda alguna, como vos dijiste, creo que hoy va a ser pero bien representado por este amigazo que tenemos y que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Alex, querido? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola Nico, hola Ale. Un placer nuevamente haber sido invitado a este hermoso espacio. De verdad que lo agradezco y, y me nutre mucho conversar con ustedes. Y Bien, decía, sí, Perdón, perdón, Nico, dale. decía Ale recién algo que es real, ¿no? Y que nos pasó. Em, Todos saben que nosotros hacemos una previa, que hacemos un post, todo, ¿no? Antes del podcast. Pero con Alex venimos haciendo como una previa, creo que hace como 3 semanas más o menos que estamos haciendo la previa para que esto resulte en lo que va a resultar hoy. Y decíamos antes de empezar todo lo que verdaderamente tenemos para hablar y para entregar y de qué podemos hablar hoy. Y eso también es mágico para nosotros porque ni siquiera tenemos claro de lo que vamos a hablar. Sí tenemos claro de que tenemos mucho para hablar. Y Ale, vos estabas por decir algo en este sentido, ¿qué era lo que querías decir? No, en realidad lo que yo quería compartir con ustedes era esta situación de juntarnos a hablar de cosas que nos generan la vida cotidiana, ¿no? Que nos, que nos hacen que nos pongamos a prestar un poquito más de atención a lo que nos pasa. eh, y, y creo que por ahí puede salir el tema o no. ¿Cuánto de lo que decimos, cuando decimos, lo escuchamos nosotros? Hoy hablamos Uf, un poco de eso. Y por ahí, en ese momento digo, qué bueno que sería para alargarlo como tema. Y bueno, después quedó, no lo comenté, pero bueno, cuánto de lo que nosotros compartimos con el otro, justamente me viene esto, porque hoy vi un video de mi querido amigo Rolón, porque yo considero que los que escucho, que no lo conozco claramente a Rolón, pero es como que los integro en mi grupo de mis 5 personas, 5 o 6 personas, que son las que me enriquecen. Y entre esas personas están ustedes, por ejemplo, y está Rolón, está Víctor Kuffer, está Mario Alonso Puig, y bueno, Stanislao y todo eso que me generan conocimiento. Así que bueno, y se me ocurrió esto que te acabo de decir. De lo que nosotros decimos, eh, ¿cuántas veces lo decimos? O si pensamos lo que decimos, porque hay ¿Vos, vos muchas qué, charlas vacías, digo. vos qué crees, Alex? De esto que dice esta pregunta que trae Ale. ¿Cuánto de lo que decimos escuchamos, ¿no? De lo que estamos diciendo. Eh, Cuando estudié coaching, aprendí que el hablar y el escuchar, ¿sí? Muchas veces siguen caminos muy diferentes. Entonces decíamos, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. A veces uno dice, pero si yo te lo dije, y otro dice, pero si yo te escuché, ¿qué escucha? Y el otro cuando escucha, ¿sí? Y sobre todo, esta pregunta que trajiste, Alejandro, esta noche. O sea, yo escucho las cosas que digo, yo me escucho cuando hablo.
Y la respuesta que tengo hoy es que la mayoría de los seres humanos, al estar en automático, en el día a día, hablamos sin saber, o sea, sin ser conscientes de lo que decimos, de cómo lo decimos. Y les voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi profesión, con la biodescodificación, que trabajo con enfermedades, con síntomas, y un día estaba en la ducha y cuando me estaba secando, saliendo de la ducha, con un toallón blanco, recién compradito, de los buenos, de los mullidos, de los caritos, cuando miro hacia el toallón lo veo todo rojo. Y dije yo, ¿qué pasó acá? Bueno, literalmente me estaban sangrando las pelotas, las bolas. Entonces yo dije yo que me lastimé, no entiendo porque usé jabón, qué sé yo, no tengo uñas largas. Bueno, no entendí mucho, así que se encendieron todas las alarmas en mí, ¿qué me está pasando? Y bueno, eh, me puse a mirar algo que nunca me miro, que es mirarme las pelotas. Y descubrí que en mis bolas tenía unas especies así como de sangre coagulada, ¿sí? Como muchos bolsitas así de sangre coagulada. Y claro, soy terapeuta en biodescodificación y surgió inmediatamente la pregunta, o sea, ¿a qué se debe esto? Y claro, no tenía ni idea, digo, pero ¿de dónde viene esto, no? Y me quedé, mi esposa obviamente se enojó, manchaste el toallón, bla, bla, bla. Pero yo me quedé masticando esa pregunta mucho tiempo, digo, semanas. Y un día me cayó una ficha enorme. Y es darme cuenta que mi papá tenía eso en las bolas. ¿Cómo me acordé? Porque un día me acordé que a mi papá le había pasado exactamente lo mismo y que mi mamá lo había reputeado. Porque dijo, mirá, pero ¿cómo vas a usar el toallón? Para bla, bla, bla. Bueno, entonces yo, mi papá tenía lo mismo. Y con esa conciencia me vino otra. Mi papá cuando se enojaba, se hacía mala sangre, él decía, me da por los huevos. O sea, todo el estrés lo bajaba a sus huevos cuando se hacía mala sangre. Y ahí es cuando yo me pillé a mí mismo en el lenguaje, diciendo algo que no sabía que decía. Todo el tiempo. Yo dije, wow, ese soy yo. Me da por los huevos que me hayan dejado afuera. Me da por... Yo lo había incorporado a esa frase y no era consciente de ello. Cuando fui consciente, primero, de que era un Tano, uno de mis apellidos es italiano, Campagna, Campagna, y claro, yo tenía esa parte tan mía ¿no? de enojarme por miseria, ¿no? Que me decía por miseria, decía, me da por los huevos, ¿no? Y me hacían mala sangre. Entonces dije yo, ok, soy un tipo chinchudo, que me hago mala sangre por muchas cosas. Entonces dije yo, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Cuáles son esos enojos que tengo? Y la sangre es la familia. Y claro, me di cuenta que yo estaba muy enojado con mi papá y con la familia, por muchas cosas, ¿no? Y que había heredado esta frase muy, eh, bueno, muy específica de que esto me da por los huevos. Entonces, además de empezar a trabajar mi ira, de esto estoy hablando hace más de 15 años, empecé a trabajar mi ira. Además de eso, tuve que empezar a ser consciente cuando yo me iba a quejar, no decir que eso me tira por los huevos. Porque si yo decía eso, el inconsciente me bajaba el estrés a los huevos, literalmente. Uno lo dice, Ale, cuando hemos hablado de tu cáncer de colon, o sea, hay una palabra que decías todo el tiempo, qué cagón, esto no es para cagones, ¿no? La caca, la cagada estaba en tu lenguaje todo el tiempo, ¿te diste cuenta? Aparte, escuchándote a vos ahora, recuerdo que mi querido amigo Gonzalo, que es médico, médico de los médicos clásicos, Alopático, sí, alopático. alopático, pero bien médico, me dijo en un momento, ¿te das cuenta vos que cada vez que querés demostrar que estás enojado decís, a mí me enferma que hagan esto, a mí me enferma que hagan aquello todo el tiempo, que después me lo dijo,
me lo recalcó mi mentora, Jimena, me dice, vos estás todo el tiempo llamando. Y empecé a darme cuenta que yo estaba hablando de me enferma, me enferma, me enferma, y dejé de usar la palabra, y claramente dejé de usar la palabra y empecé a escucharme más cada vez que tengo que hablar, cada vez que tengo que... Y también me pasa que modulo lo que voy a decir de acuerdo al que me escucha, porque trato de usar el lenguaje que le va a llegar más a esa persona, Mm, ¿no? Pero claro, esto nos pasa a nosotros por ahí que hemos tenido un proceso de cambio con nuestra formación como coach, que bueno, en la formación de coach la escucha es lo más importante, tanto para afuera como para adentro, ¿no? Pero ¿cuánto de esto, cuando estamos en una reunión hablando de cosas triviales, cuántas veces nos estamos escuchando lo que decimos cuando discutimos de cosas que no son ni fútbol, ni Fórmula 1 ni estas cosas eh, mm. tan livianas sería? Porque no es Y común. Sí. no, no, los escucho hablar a ustedes dos y algo que me viene y me genera mucha presencia es la manera en la que nos dirigimos y hablamos de nosotros en segunda persona. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero hablar de lo que siento, por ejemplo, miedo, digo, porque cuando uno tiene miedo, en Ah, realidad lo que hace es tratar de hacer tal cosa. Y cuando uno descubre eso que le está pasando, hay un momento de reflexión. Por eso es importante que uno siempre piense, ¿y quién es ese uno del que hablo? Porque cuando yo me alejo de mi realidad y pongo a un personaje que soy yo, pero que se escinde de mí, o sea, que se divide de mí y se separa, no me estoy haciendo cargo de lo que me pasa. Y cuando yo no me hago cargo de lo que me pasa, estas preguntas que son poderosas y que me comprometen, trato de evitarlas, porque entro en la generalización, entro en hablar hacia afuera, porque no quiero ir hacia adentro. ¿Y para qué? Y volviendo a lo que a la anécdota que contabas vos, Alex, ¿no? Eh, y preguntarle a los que están escuchándonos, ¿para qué te sirve no ir para adentro? ¿De qué estás escapando cuando no vas para adentro? ¿Qué es lo que te querés preguntar y no te estás preguntando porque no querés ser responsable de la respuesta? Porque no querés hacerte cargo de la respuesta. Porque en definitiva, todas las preguntas y todas las respuestas están dentro nuestro. Y si no la hago, ¿para qué no la hago? ¿De qué me estoy cuidando? ¿De qué me estoy protegiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, tomar conciencia de lo que me digo es tan fuerte, tan, pero tan fuerte. También es una herramienta poderosa para poder elegir cómo quiero vivir, porque el lenguaje depende de mí. Lo que yo me digo, y me lo digo, si me lo quiero decir a mí, me lo digo a mí. Ahora, si se lo quiero decir a los demás, maquillando que en realidad me lo estoy diciendo a mí, y bueno, probablemente pase un me da por los huevos, un me enferma, no sé, si a usted se le ocurre una frase trivial, ¿no? O trillada que repetimos como seres humanos, que además lo hacemos desde la copia. Fíjense que Alex dijo, yo lo traje, pero él eligió. El papá no le dijo, vos tenés que repetir lo mismo que yo digo, él eligió. Él eligió, está bien. Somos un poco parte de nuestros procesos familiares o contextuales, ¿no? De las personas que nos rodean. Pero podemos elegir. ¿Qué quiero elegir? Para eso es la pregunta. ¿Qué quiero elegir? ¿Para qué lo quiero? Eso me da el poder de elegir. Y cuando pienso en esto, no puedo dejar de mencionar esto que hablábamos, chicos, antes del podcast, de
¿Cuántas veces les decimos cosas a los demás y esas cosas que le decimos a los demás, preguntarme, ¿cuánto de eso tiene que ver conmigo? Porque si en definitiva yo solamente hablo porque quiero hablar de un experto, desde la experiencia, desde la sabiduría, desde mi parecer, desde mi objetividad, como hablábamos hoy con los chicos, que es absolutamente subjetiva, me alejo de la única persona que verdaderamente importa para responder esas preguntas, que soy yo. Que soy yo, no sé qué piensan ustedes. Eh, Mientras vas hablando, me acordé de tantas cosas en esto de la escucha y de hablar. Pitágoras tenía una escuela propia en el pasado, en su momento, digamos, que era la escuela de los pitagóricos. Y para ingresar a la escuela de los pitagóricos, había que hacer un silencio de 4 años. 4 años. Imagínate 4 años escuchando a tus maestros y vos no poder decir nada. Si hablabas fuera, primera gran iniciación, aprende a escuchar y no omitas opinión. Tu opinión no le interesa a nadie. Tienes que escuchar primero, ¿no? Era un acto de una lección de humildad, ¿tá? Y también de vaciamiento. Porque es muy típico, y ustedes lo saben porque han estudiado coaching, que cuando el otro habla, uno está pensando lo que le va a responder. Entonces, Pitágoras, que es una persona como Sócrates, son tipos grandiosos, ¿no? Almas enormes, gigantes. Él decía, antes de que muchachos empiecen a hablar, primero les voy a enseñar a callar y a escuchar. Entonces, imagínate, cuando después de 4 años de no hablar y escuchar, le decía, bueno, ¿quién quiere decir a alguien? ¿A quién quiere decir algo? Nadie hablaba. No hay nada que decir, maestro, ¿no? Y él decía que el peso y el poder de una palabra es directamente proporcional al silencio que la antecede. Mirá qué interesante. En música, una nota también tiene, ¿sí?, un peso según el silencio que la precede. Imagínate que en música fuera todo seguido, todo seguido. Sería como escuchar a la gente, todos hablando, en un segundo. En esto de, hago una pausa, hago un silencio. Dije algo y hago una pausa. Y después continúo. Entonces le estoy dando profundidad a mi discurso. Le estoy dando una dimensión que si yo monologueara y dijera bla, 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 no tendría. Entonces yo puedo penetrar en el alma del otro a través de tomar este espacio, este silencio, esta escucha, ¿sí? Y escucharme primero antes de abrir la boca. De modo que cuando abra la boca, diga lo justo y lo necesario. Bueno, hay una máxima, cuando vos decías esto, ¿no? Hay una máxima del general San Martín que dice, las palabras son de plata, el silencio es de oro. Y, y fíjate, Alex, cómo vos trajiste algo que es tan presente en la vida de cada uno de nosotros, que tiene que ver con que el silencio nos habla, el silencio nos habla a nosotros, nos, nos da esas respuestas o esas preguntas de las que estamos hablando recién, lo que decíamos ahora, ¿no? Lo que vos estás diciendo, ¿lo estás escuchando? Claro, cuando hago ritmo en lo que quiero expresar, o sea, cuando hago la modulación y sale ese sonido, tal vez ese sonido no se escucha, no lo escucho en el medio del caos. ¿Para qué pasa cuando aparece el silencio? ¿No? Y es pregunta.
Tal vez cuando aparece el silencio, ese silencio que es incómodo, ese silencio que es una voz aturdida, o sea, que me aturde, porque digo, ¿qué pasa? Creo que Pitágoras y tantos maestros sabios lo descubrieron. Descubrieron que las respuestas más maravillosas que se le presentaron en la vida no salieron del exceso de palabras, sino que salieron del exceso de silencio. Y por eso es que valoran y respetan tanto ese silencio, porque es en el silencio de mi ser, donde yo puedo conectarme conmigo y todas las preguntas y respuestas aparecen. ¿Por arte de magia? No, están ahí, esperando ser escuchadas, no ser dichas. Esperan ser escuchadas y solamente pueden ser escuchadas si hablo conmigo. Como la canción Los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio. Justamente estaba Vieja amiga pensando en eso. oscuridad, ¿sí? Qué hermosa canción. Los sonidos del silencio. Eh, y esto me remite también a la pregunta, porque digamos, si hay que emitir una palabra luego de un silencio, damos un consejo, emitimos un juicio o hacemos una pregunta. Qué interesante, la mayoría quiere tener algo para Me, decir, como si al decir algo fuese interesante, ¿no? O me pongo en el centro de la escena, bueno, yo tengo que decir, ¿no? Y todos quieren decir algo y discuten, no, estoy, todos quieren dar su parecido. Y aparece ahí y dice, ¿y vos qué tenés para decir? Y tal vez hace un silencio y dice, bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Y cuando hizo la pregunta, obviamente que están aquellos que quieren llenar el vacío con palabras. Entonces, ante la pregunta, vomitan respuestas de todo tipo. Pero también está aquel que humildemente escucha la pregunta y reconoce que hay una oportunidad maravillosa para callarse la boca y masticar la pregunta. Y masticar, y masticar, y masticar. Onda así, ¿quién está haciendo hoy? Bueno, yo estoy siendo. No, no, pará. No hice la pregunta para que me respondieras. No, nos educan para eso. Cállese y responda. No me van a dar 1.000.000 por responder y poner la respuesta correcta. No se trata de la respuesta correcta, se trata de que te quedes en la pregunta, de que te quedes en el vacío, en el silencio, de que sientas esa pregunta y la recorras, ¿sí? Y tal vez en ese espacio surja algo. Pero ese algo que va a surgir, como estuvimos hablando en la previa, ¿no? Es algo genuino, es algo que no sacaste en un libro, sino que es algo que emerge de tu ser y que habla más de vos, ¿no? Que de Y algo que es una verdad, una certeza que sacaste de algún lado, vaya a saber dónde. Sino que uno dice algo así como que, bueno, yo creo, a mí me parece, me surge ahora esto, a tu pregunta, y yo se cargo, y no dice, bueno, las cosas son así, y da una respuesta conclusiva. No se trata de eso. vos sabés que cuando hacías eso, digo, eh, ¿cuántas veces la pregunta es la respuesta? ¿Cuántas veces la pregunta es la respuesta? Y, y esa es la magia del silencio. Esa es la magia del silencio, que el silencio, con su ausencia o su aparente ausencia de sentido, le da sentido a todo lo que antecede, porque el silencio antecede, ¿no? Después de la tormenta siempre viene la calma, después de la calma viene la renovación, viene la, la iluminación, vamos a llamarlo de esa forma. Entonces, ¿para qué queremos llenar los vacíos? Y volviendo a la pregunta que decía Ale, ¿no? Que trajo, que fue la disparadora, ¿cuánto te escuchás? Como para resumirla, ¿no? ¿Cuánto te escuchás cuando decís algo? O sea, eso que decís,
¿Qué valor tiene para vos? Y si no tiene valor, ¿para qué lo haces? ¿Para qué lo hago? ¿Qué sentido tiene lo que digo si no tiene valor para mí? ¿Lo hago para que tenga valor para otro? ¿Quién soy para darle valor a otro? ¿Para qué creo que el otro necesita valor? Si el otro necesita valor, lo va a buscar o lo va a pedir. Pero a veces nuestro adulto, y esto lo hablamos con ustedes chicos, nos lleva a querer dar respuestas a preguntas que no la necesitan, como hace el niño. Yo le decía hoy, papi, ¿qué es eso? Y uno se lo dice. Y te voy a preguntar lo mismo, papi, ¿qué es eso? Y uno le dice, y otra vez te va a preguntar, y uno dice, el adulto dice, pero tantas veces me va a preguntar lo mismo, ya te respondí. Porque la respuesta es la pregunta, no es la que yo le doy, no es la que yo le doy. ¿Cuánto tenemos para aprender de los niños? ¿Y cuánto tenemos para aprender de ese niño que está dentro nuestro? Ale, Ale, ¿cómo te llevas con el niño que está dentro tuyo y las preguntas y las respuestas? Estoy pensando mucho en lo que está diciendo y en lo que dije yo, y yo creo que ahora me llevo mejor con mi niño, me llevo mucho mejor, porque estoy aprendiendo. Y bueno, el otro día vos compartiste un video que habla mucho de lo que nosotros debemos hacer y que muchas veces hacemos, que es que tenemos dos, eh, mm, Oigo, dos seres adentro, no, uno que tiene las preguntas y otro que tiene las respuestas. Y yo estaba escuchándolos a ustedes y decía cuántas veces uno se hace la pregunta y la respuesta está delante de los ojos y uno no la quiere ver. ¿Por qué? Porque está buscando la respuesta que no es, ¿no es cierto? O sea, en una relación, en una decisión, la respuesta está, desde el principio tal vez está, y uno no la quiere ver y busca y busca y busca y no. Y creo que por ahí las respuestas tienen que ver con la inocencia de ese niño que tenemos dentro, ¿no? Eh, uno por ahí se hace la pregunta o le hacen la pregunta y se complica como el adulto, como dice Nico, y muchas veces es mucho más simple. Es esto que ya lo tratamos eh, también en otro podcast, la respuesta, y bueno, ¿y si sale? Y si, digamos, que uno trata de buscarle miles de cosas o miles de respuestas alternativas a la única respuesta que está. O sea, te tenés que ir de ese lugar. No lo disfraces de otra cosa o no busques otra respuesta porque ese no es tu lugar. En un trabajo, en una pareja, en un lo que sea, ¿no? Por ahí la respuesta es simple, uno no la quiere ver. Le en este tiempito que nos quedan, en estos minutos que nos quedan, vos dijiste algo que me hizo acordar una historia que creo que todos alguna vez la hemos escuchado, al decir que las cosas están delante tuyo, y es este sabio, ¿no? Este sabio que podía, adivinar o que podía descubrir lo que las personas tenían o decían. Y una vez una persona del pueblo lo quiso desafiar. Dijo, a ver, este que siempre adivina todo y que siempre tiene una respuesta para todo, yo lo voy a embaucar. Yo le voy a decir que adivine lo que yo escribo y me lo voy a dejar acá guardado. Y lo fue a ver y se presentó y buscó al pueblo, ¿no? Para exponerlo, para demostrarle que era un parlanchín, que era un mentiroso, que no era tan sabio como decía. Y le preguntó, ¿podés decirme cuál? No puedo recordar cómo era la frase, ¿no? Pero le hizo una pregunta en la que le decía esto de, a ver, ¿qué pasaría si yo hago tal cosa? Para que el sabio le dé la respuesta. Y el sabio le dijo, la respuesta está
en la palma de tu mano. O sabés que yo, si me permites, esa historia yo la escuché, tal cual la contaste vos, nada más que esta persona que quería demostrar Demostrar. que el sabio se estaba equivocando, dijo, yo voy a agarrar un pájaro en mi mano Ujú. y le voy a Ah, preguntar a él si el pájaro está vivo o muerto. Vivo o Si él me muerto. dice que está muerto, yo abro la palma de la mano y si él me dice que está vivo, yo lo aprieto y lo mato. Y el sabio le dijo, la respuesta la tenés vos en tus manos. Correcto. exacto, Eh, exacto. La Así es la historia respuesta, que yo conozco. ahí Siempre, está. siempre está Esa en nosotros. esa es la historia, ¿no? Y de nuevo, volviendo a lo que decíamos, la respuesta está dentro nuestro. No solamente la palma de la mano, está dentro nuestro. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que me quiero hacer? ¿Cuál es esa pregunta que vos te estás haciendo ahora mientras nos escuchás en este tiempo tan escueto que nos queda? Y me gustaría invitarlos a hacer a Alex como invitado, si querés hacer una reflexión final, Alex, para que los que nos están escuchando se queden pensando y haciéndose las preguntas que se quieren hacer. Eh, Gracias por darme este, este privilegio de cerrar el podcast. Bueno, primero porque quería hacerlo, tenía preparado ahí un cierre, y tiene que ver con que eh, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Y tampoco hay preguntas correctas o preguntas incorrectas. Sí hay preguntas poderosas. Entonces, ¿qué preguntar? ¿Qué preguntar? Y eso es algo que me dejó el coaching cuando lo aprendí. ¿Sí? Pensar en preguntas. Empezar a pensar no en dar una respuesta rápida, sino en qué puedo preguntar, qué pregunta hay por ahí dando vuelta, que viví un espacio, hablando de silencio y de espacios, un espacio de reflexión, un espacio también de acción. Porque cuando uno hace una pregunta, se dispara la cabeza y empieza a buscar ese potencial. ¿Qué es lo que hace en definitiva, trayendo a Sócrates, la mayéutica? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? O sea, va haciendo también lo que hacía Descartes con su discurso del método. Es decir, va a plantear todo el tiempo dudar de las cosas. Una duda justa, una duda metódica. Y por eso digo, ¿es tan así como yo lo percibo? ¿Y de qué otra manera podría ser? Y empiezo a preguntar, y en la pregunta van apareciendo nuevas preguntas. Y de esa manera la ciencia ha llegado al desarrollo que ha llegado a nuestra vida. Gracias a preguntas. Y no concluir nada. Bueno, me queda por decirles que acá abajo tienen la campanita para que aprieten la campanita y cada vez que hagamos un podcast les avisen y que nos sigan, que eso a nosotros nos suma, nos hace que que nosotros hemos arrancado como una charla de amigos se haga una charla de amigos más grandes, que tengamos muchos amigos que tengan muchas preguntas hablando de eso. Y un saludo a Cari que seguramente nos va a escuchar allá en donde ande. Sin duda. La verdad que esto que vos dijiste, Ale, es el resumen de lo que hacemos. Disfrutamos lo que hacemos porque es una charla entre amigos. Nosotros no venimos acá a brindar sabiduría, a brindar un mensaje que tenga que ver con esto es lo que tenés que hacer, no. Lo que hacemos es brindar el mensaje de nuestra vida, brindar el mensaje de nuestra experiencia, brindar el mensaje desde nuestro compartir, desde nuestro ser. Y es por eso que hablamos de todos estos temas. Y si alguno de estos temas te hace sentido y consideras que lo puedes aplicar en tu vida o compartírselo a otros que les pueda ser de utilidad y de uso, como dijo Ale, no dejes de seguirnos, no dejes de apoyarnos porque en definitiva,
esto que hacemos es simplemente vivir, tal como se llama nuestro espacio. Muchas gracias, Alex, querido, por haberte Placer. sumado a esta nueva aventura. Ale, mi amigo, también muchas gracias por estar presente y un saludo enorme y gigante a vos, Cari, que estás de ese lado, que nos estás escuchando y que estás presente acá en esta mesa de amigos. Que disfruten y nos vemos la próxima.